Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a todos. Bueno, hoy estamos en una emisión más de este programa tan especial llamado Dialogando con el Pastor, así que reciban todos un cordial saludo, un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en compañía de nuestro pastor anfitrión, el pastor Rodrigo Zapata. Hermano, bienvenido una vez más a Dialogando con el Pastor. Gracias, hermano Roberto, y bueno, un saludo muy fraternal para usted. Un saludo y un abrazo cordial a nuestros hermanos que están desde la virtualidad, los amigos, aquellos que ingresan, se conectan, otros que seguramente posterior a el pregrabado que hacemos estarán participando y a la vez viendo nuestro programa. Un saludo muy cordial para todos en el nombre de Jesús. Y hoy, hermano Roberto, tenemos un programa muy interesante, muy importante con respecto a lo que es la doctrina del nombre de Jesús. Amén. Excelente, un tema bien interesante y de hecho es necesario conocerlo. Es uno de los pilares, de los fundamentos apostólicos, y es bien importante conocer realmente quién es Dios, cuál es el nombre de Dios, el nombre revelado, dado a los hombres para que podamos ser salvos. Porque cuando hablamos de Dios, hermano Roberto, bueno, el solo nombre de Dios dice mucho, pero también pues no identifica mucho, porque Dios es un título, es una forma de describir. Significa soberano. Eso, a ese ser soberano, a ese ser creador, sustentador, hacedor de todas las cosas. Pero es muy importante nosotros saber cuál es el nombre de ese Dios único. Amén. De ese Dios espíritu, de ese Dios en el cual hay atributos, ese Dios salvador, ese Dios que perdona, ese Dios que guarda, que bendice. Amén. Por eso, una de las cosas que considero que toda persona debe saber es el nombre de Dios. Sí. De hecho que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras, hermano Roberto, el fundamento del conocimiento de la verdad. Y entre el conocimiento que Dios ha revelado es su nombre. Es su nombre. Con el fin de que todos los hombres tengan el conocimiento de la verdad y sean salvos. Vamos a hablar entonces sobre este tema tan importante que nos acerca más a Dios, porque conocer el nombre de Dios nos identifica con Él. Cuando una persona quiere relacionarse con otra persona, pues lo primero que hace uno es identificarse con su nombre, Claro. ¿cierto? Entonces, en algún momento nosotros no nos conocíamos. De pronto tal vez habíamos visto a la persona, pero no sabía quién era Roberto. Desde el momento que ya mi nombre es Roberto, ya lo está identificando con una personalidad. Claro. Y a la vez ya lo está identificando quién es Él. Es correcto. De esa misma forma, cuando uno se acerca a Dios, es importante llamarlo a Él por su nombre. Y cuando nos acercamos en fe, en comunión, claro, qué importante uno decir el nombre del Señor. No simplemente el título, sino saber que Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, y que el propósito de Dios es revelar su nombre para que cuando nos acerquemos lo podamos invocar y de esa forma pues nos podamos acercar confiadamente, como dice la palabra del Señor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pastor Roberto, ¿qué podemos decir entonces del nombre de Dios?
Bueno, mi hermano Rodrigo, mi pastor, la verdad que el nombre es algo muy importante que revela el carácter, la identidad del ser. Cuando uno abre la Biblia, precisamente en esa primera página de la Biblia, uno puede notar la importancia que el Señor le da al nombre. Uno ve que Él a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día y a la reunión de las aguas llamó mares y le ordenó a Adán ponerle nombre a todas las cosas, ¿cierto? Y como Adán le puso el nombre, así se llaman hasta el día de hoy. Es desde el principio el Señor dejó bien claro que el nombre es algo necesario y todo tiene su nombre. Hasta el día de hoy, digamos, este artículo que está aquí frente a nosotros se llama mesa, ¿cierto? Los animales tienen nombre, los ángeles tienen nombre, los espíritus tienen nombre, todo tiene un nombre. Cuanto más Dios, que es el creador, tiene un nombre personal que lo identifica no solamente el ser, sino también sus atributos, sus cualidades. Es que es muy importante nosotros llamar a Dios por su nombre, por lo mismo que usted está diciendo. Es que todas las cosas se identifican. Claro. Y a la manera que algo se identifica, pues yo ya le voy a dar el uso que es. Porque yo llamo a ese artículo, a ese elemento, a ese animal, a esa planta, a ese objeto por su nombre, inmediatamente me está identificando para un servicio, para un uso, para algo, de tal manera que el nombre identifica y representa. Cuando hablamos entonces del nombre del Señor, tenemos que decir que Dios en las diferentes épocas, tiempos, la escritura, la teología las llama las dispensaciones, pues Dios se identificó con un nombre para que las personas lo conocieran y a la vez a la manera de que Él iba revelando ese nombre, pues era como una cualidad y una característica de parte de Dios. Sí. Entonces Dios a los antiguos se les dio a conocer con el nombre del admirable. Eran como títulos, sí, para o que, nombres comunes. Eso, para que lo identificaran y que de alguna forma pues se diferenciara de otros, en este caso dioses, que el hombre siempre se ha interesado por conocer una divinidad, un ser superior, y las personas pues también renombraban sus ídolos, sus dioses, porque les parecía que había un ser superior a ellos y ellos querían acercarse y agradar a esos seres, a esos dioses. Así que Dios, para identificarse de una forma diferente a las cosas o a los objetos que los hombres pensaban que era Dios, Él se dio a conocer. Con un nombre. Con un nombre. Porque una cosa es que el hombre se acerque a un ser superior y otra cosa es que ese Dios único y verdadero se acerque al hombre. Porque la revelación no viene de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es Dios quien se ha dado a conocer. Es correcto. Así que desde el principio Dios, porque cuando hablamos de Dios, pues simplemente hablamos de un título que la escritura, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios. Ese título Dios allí se traduce, si le damos una tradición en el idioma hebreo, sería Elohim. Y Elohim lo que hace referencia es a ese ser supremo, es un plural de atributos, más no de divinidades o personas, porque la Biblia aclara que Dios es uno y que uno es su nombre, o sea, y que no hay sino un solo Dios, y que fuera de ese Dios único y verdadero no hay otro Dios. De tal manera que Elohim es un plural de atributos, porque claro, Dios, para ser Dios pues necesita tener deidad, divinidad. Él necesita tener unos atributos que lo caractericen y que lo hagan diferente a cualquier ser de la creación. El único ser que puede generar vida es Dios, que es creador, que
puede estar en todas partes, que es omnipresente, que tiene conocimiento perfecto, la omnisciencia de Dios, que tiene poder absoluto y dominio sobre todo, la omnipotencia de Dios, entre otros atributos, ¿cierto? Amén. Entonces, para Él ser Dios necesita tener esos atributos y esos atributos están en Él. Sí. Son inherentes a Dios. Y son referidos por medio de nombres que Él se atribuyó a sí mismo o que le atribuyeron en el antiguo pacto. Claro, para poder Dios identificarse, por eso la Biblia lo llama, hablando de Dios, dice que Él es el creador, porque Él crea, hace, genera. ¿Sí ve? La Escritura lo llama a Él como el Dios todopoderoso, ¿cierto? Para hablar que hay un poder perfecto. Lo habla como el Chad, el Shaddai, o sea, el Señor amo supremo, el que nutre, echa el pecho, el que alimenta. Y ciertamente Dios es el que nutre, alimenta, da fuerzas. Y bueno, todos esos son atributos para identificar. Pero ya cuando Dios comenzó a darse a conocer, a darse a revelar, con el fin de que los hombres no solamente lo identificaran con el proveedor, el sanador, el creador, el todopoderoso, la luz, entre otros, porque si hablamos de los títulos de Dios, pues nos podemos quedar cortos en esta tarde para mencionar tantos atributos, ¿cierto? Sí. Pero esos son atributos y como usted menciona, Pastor Roberto, son títulos. Son títulos. Pero no es un nombre propio, pero sino son Dios, nombres comunes. eso, yo no me identifico, yo puedo tener títulos. Por ejemplo, pastor. Pastor, Cierto. padre, puedo ser administrador, puedo ser abogado, puedo ser contador, pero realmente esos son funciones o títulos que definen una característica que me definen del ser. eso, pero yo no me identifico con eso. Yo tengo un nombre y ese nombre es el que realmente a mí me identifica y el que entre otras cosas es válido. Es correcto. Porque yo voy a firmar algún documento. Y no le vale que firme como pastor. No. ¿Cuál es su nombre? Pastor. No, eso no vale. Y yo voy a cobrar un cheque, yo no lo puedo firmar como pastor, ¿no? Allá tiene que tener el nombre. ¿Sí ve? De tal manera que Dios tiene muchos títulos, pero Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y entre otras cosas, lo que nos enseña la palabra del Señor, ahí en Filipenses capítulo 2, dice que el nombre que Dios ha revelado, ese es el nombre que es sobre todo. ¿No? Quiere decir que aunque Dios en algún momento del tiempo se haya identificado con algún título o algún nombre, en el caso del antiguo pacto se identificó con el nombre de Jehová, que es el nombre inicial con el cual el Señor se dio a conocer a Moisés. Ahí está en Éxodo capítulo 3. Soy. Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel. Sí. Jehová, este es mi nombre con el cual se me va a recordar por todas las generaciones. Ese fue el nombre que Dios reveló a los antiguos, que es lo que nosotros llamamos bajo la derivación de esas palabras, la Y, la H, la W y la H, ¿cierto? Uh-huh. Y se le da una pronunciación y algunas traducciones lo interpretan con el nombre de Jehová, otras con el nombre de Yahvé o Yahweh. De hecho, los antiguos conocieron realmente la interpretación y el significado de ese nombre, ¿cierto? Y ese nombre aparece en el Antiguo Testamento. Y es correcto. Y es un nombre con el cual, claro, que Él es el que es. Que Él es el que es. Que Él es el autoviviente, el existente, el que existe, el eterno. Que Él es el que en el cual están reunidas todas las cosas. Y por eso los antiguos también, Pastor Roberto, identificaban ese nombre de Jehová y al lado le hacían como una composición con el fin de que ese nombre identificara algo. Por ejemplo, Génesis 22:14, hay que tener presente que el autor del Génesis es Moisés, ¿cierto? Sí. Moisés,
que hace parte de la dispensación de la ley. Moisés, cuando escribe su libro, claro, ya hay una historia, ya los hechos, toda esa historia del principio, de la creación, los orígenes, ya lleva una cantidad de años, ¿cierto? Sí. Recordemos que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia, la segunda, la dispensación de la conciencia, la tercera, gobierno humano, la cuarta, la promesa o la dispensación de la fe, la promesa, y la quinta, la ley. Imagínense, han pasado 4 dispensaciones y es Moisés el primero que comienza bajo unas tradiciones que tenía pues el pueblo. En el caso particular está la tradición yavista, que es la tradición oral, la tradición de los sacerdotes, así que ellos transmitían una enseñanza. Lo que hace Moisés es tomar la tradición yavista, eso que ya habían escuchado. En cierta forma Moisés lo que hace es una apología, porque como están en Egipto y también los egipcios y otras culturas, las culturas de Mesopotamia, la babilónica, los cananeos, entre otras, esas culturas también tenían sus narrativas con respecto a la creación. Tenemos libros antiguos, tanto como libros de historia como tenemos nosotros la palabra del Señor. Lo que los judíos tenían como la Torá, los antiguos también tenían unos escritos. En el caso particular del código de Gilgamesh, el código de Hammurabi, que también son escritos antiguos, escritos que provienen también de Mesopotamia, y esos escritos también narran historias como la creación, historias como pactos, hablando de Abraham y otros patriarcas. Y Moisés lo que hace es decirle al pueblo: no, vamos a dejar un legado, vamos a hacer apología porque vamos a defender nuestra fe. Hay muchos dioses, pero para nosotros solo hay un Dios, un creador, un Señor, una fe. Y él comienza a escribir con el fin de que el pueblo conociera la verdad. Cuando él escribe su segundo tomo, digámoslo así, Éxodo, comienza bajo la inspiración, porque ahí fue donde Dios comenzó a la ley, las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos. Luego se levanta otra generación, entonces es importante que también conozcan, y por eso viene el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley o segundo decálogo, con el fin de que ellos también conocieran la creación, las obras, los hechos, el libro de Levítico, con el fin de que pudiera dar un escrito de cómo eran los sacrificios, las ordenanzas, todo eso. Sí. Y ahí uno observa cómo Dios le enseña a su pueblo que conozcan su nombre. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Entonces ya les dice Jehová. Con ese nombre él se dio a conocer en ese momento. En ese momento, Jehová vuestro Dios, recuerden, es uno. Hermano Rodrigo, pastor, para mí me llama mucho la atención que, bueno, Dios en su naturaleza, Él es espíritu, ¿cierto? Él se propuso venir a salvar al hombre, pero Él quiso adoptar el modelo del antiguo pacto, que era el sacrificio, que había que derramar sangre, pero Él siendo espíritu no, ¿cómo iba a derramar sangre? No podía. Necesitaba manifestarse en una forma humana. Pero también para esa manifestación y para ese propósito, Él tenía un nombre reservado, un nombre sobre todo nombre. Y a mí me llama mucho la atención este texto, hermano Rodrigo, en Isaías capítulo 52, verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Oiga, mi pueblo sabrá mi nombre. Ellos ya lo conocían como Jehová, ¿cierto? Pero había un nombre reservado. Un nombre que iba a ser sobre eso. Y es muy importante eso que está mencionando usted, el pastor Roberto, porque resulta que en todo ese tiempo ellos lo conocieron con el nombre de Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, Elohim, Jehová Rafa, que significa Jehová sana, con el Jehová Nisi, que Él es nuestro estandarte, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jehová Roi, Jehová mi pastor,
¿cierto? Sí. El Eión, que significa el Altísimo, y así. Y Dios les iba mostrando un carácter, y comenzó Dios a llamar hombres, que conocemos como los profetas. Sí. Y cada profeta hablaba de una manifestación. El texto que usted dice, mi pueblo sabrá mi nombre, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Jeremías en el capítulo 26 está hablando que en sus días será salvo Judá y que se le llamará Jehová justicia nuestra. Miqueas me está hablando de que ese Dios que iba a salvar iba a nacer en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti saldrá el que será el Señor. Zacarías habla de que ese Dios, Jehová, Rey justo, Salvador, se iba a manifestar, iba a montar un pollino, hijo de asna, alégrate mucha hija de Sión, gózate, aquí tu Rey viene, justo y Salvador. O sea, todos hablaban de un Rey, de un Señor, del Salvador, de aquel perdona, de justicia, y todos inquietos, pero bueno, lo sabemos que es Jehová, ¿cierto? Claro. Y ahora dice... Pero él tenía reservado un nombre. Un nombre. Por lo que significa, por lo que transmite realmente ese nombre. Y recuerde la palabra de Isaías, que uno de los profetas, y tal vez el profeta mesiánico por excelencia es el profeta Isaías. Dios le está diciendo a Isaías, la Virgen concebirá y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre admirable, Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dios, oiga eso tan lindo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el texto del capítulo 9, verso 6, el verso 6, lo que está diciendo Isaías es que él vio un niño que va a nacer. Ajá. Y que ese niño que va a nacer es el hijo que nos va a ser dado. ¿Y dado por qué, pastor? Porque Cristo es la ofrenda. Ajá. Es el sacrificio por nuestros pecados. Isaías lo vio en el capítulo 53, cuando habla del retoño de David, el renuevo de David. El sacrificio por nuestros pecados. De ahí que en San Mateo capítulo 1, verso 21, el ángel le dijo a María, ¿cierto? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Salvará. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso que ve Isaías allá, que el niño que es nacido, el hijo que va a ser dado, que viene con un principado, que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, pero ese niño, Padre eterno. Eterno. Es el mismo Padre eterno. El mismo Padre eterno. Aunque era un niño, pero al mismo tiempo Padre eterno. Que es una expresión muy linda porque identifica a Dios como el soberano de todo. Es que decir Padre quiere decir que todo es de Él, para Él y por medio de Él, y que Él es el origen de todo. De todas las cosas. Creador, sustentador. Todo, Padre. Ahora, usted mencionó algo muy importante al principio. Dios es espíritu. Como espíritu, ves, Él se propuso en sí mismo salvar al hombre. Amén. Que eso es otra doctrina que de pronto más adelante tocaremos, la doctrina de la amartiología, que es la doctrina del pecado. Dios se propuso salvar al hombre, porque el hombre pecó y se apartó y se introdujo el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se propuso, pero Dios es espíritu. ¿Cómo va a venir Dios en espíritu? Si un espíritu es intangible, es invisible. No podría cumplir el propósito. No podía cumplir. Que era derramar la sangre. Morir, hacer una expiación, una remisión de pecados, una imputación, porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Sí. No podía. Entonces, esa manifestación de Dios en carne es lo que la Biblia llama hijo. Y a ese hijo es al que se le da el nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Que es sobre todo nombre. Entre otras cosas, Jesús significa Jehová
ha venido a ser nuestro Salvador. Jehová salvación nuestra o Eso, justicia nuestra. eso, Entonces, como Dios se propuso salvar y Él lo dijo, sabrán mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo. Mi nombre de Salvador. Es exactamente. Porque la palabra Jesús significa salvación. Eso fue lo que el ángel, Mateo capítulo 1, le dijo a María: darás a luz un hijo y llamará su nombre, ahí lo revela, Jesús. Ese es el nombre de Dios, el nombre que Dios ha revelado para la salvación de todos los hombres, es el nombre de Jesús. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando hablamos de Jesús, hablamos del nombre de Dios, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y como Dios tiene un nombre, a Él le plació llamarse Jesús. Por lo que significa. Porque para el pueblo de Dios, los nombres sí significan mucho. Sí, claro. Tal vez para nosotros en Occidente y nosotros simplemente no le damos, porque nos parecen bonitos. ¿no? Pero para ellos no. Para ellos no. Debe tener un significado. Un significado. De tal manera que Jesús es ese nombre que Dios reveló para que los hombres lo conozcan. Y de hecho la Biblia dice en 1 Juan 5:20 que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y resulta que en el Antiguo Testamento, Jeremías 10:10, habla del Dios verdadero. Y el Dios verdadero es Jehová. Entonces, si Jehová es el Dios verdadero y Jesús es el Dios verdadero, quiere decir que ese es el mismo, porque no pueden haber dos verdaderos. No. De hecho, cuando leemos Isaías 44, Isaías 45 y lo comparamos con Apocalipsis 1:8, allí está diciendo Isaías 44 y 45 que Jehová es el primero y Jehová es el postrero y fuera de él no hay Dios. Y resulta que Apocalipsis 1:8 dice que Jesucristo es el alfa, el omega, principio y fin. O sea, si Jehová es el primero y Jesucristo es el primero y Jehová es el último y Jesucristo es el último, quiere decir que es el mismo. Y no solamente que es el mismo, sino que es uno solo. Porque sí. Yo le pongo un ejemplo, hermano, Pastor Rodrigo. Si usted me llama por teléfono y Roberto, ¿dónde estás? Yo, pastor, estoy en el banco haciendo la fila. Y usted me dice, ¿y en qué turno vas? Yo le digo, yo soy el primero y soy el último. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que estoy yo solo. Que está usted solo. Que soy el único. Que no hay más. Que no hay más. Porque si es el primero y es el último. Oiga, tremendo eso. Tremendo, sí. De tal manera que la Biblia hace referencia, hablando de Jesús, me está diciendo que Él es la imagen. Es lo que está diciendo usted. Del Dios invisible. Como ese espíritu no se puede ver, pero en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De tal manera que cuando la Biblia habla entonces del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, ese nombre identifica el poder, el carácter, las facultades, la autoridad de Dios. De tal manera que es en el nombre de Jesús que hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona pecados. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad. Impartida, claro. De tal manera que si solo Dios perdona pecados y el perdón de pecados es en el nombre de Jesús, es porque Dios es Jesús. Total. Gloria a Dios. Es porque Dios es Jesús. Amén. Porque ese es el nombre que perdona. Que perdona los pecados. Si la Biblia dice que ante mí se doblará toda rodilla, porque eso es lo que está diciendo el capítulo 57 de Isaías. Por mí mismo hice juramento que ante mí se doblará toda lengua y toda rodilla confesará que yo soy el Señor. Y resulta que eso se le atribuye a Jesús. Filipenses capítulo 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y debajo y toda lengua. Quiere decir que Jehová es Jesús y que ese nombre de Jesús es el nombre donde toda rodilla confiesa que Él es. Así que los ángeles confiesan que Jesús es el Señor.
Satanás, el diablo, los demonios, Mateo 4, confiesan que Jesús es el Señor. El Señor le ha dado mucha importancia a su nombre. No sé por qué hay personas que le restan importancia al nombre. Mire, por una parte Dios le ha dado mucha importancia a su nombre. Él dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿cierto? Pero por otra parte está el enemigo, y cuando capturaron a los apóstoles les prohibieron seguir predicando en el nombre. Mire, en ese primer siglo, los gobernantes y los religiosos no tenían problema con los discípulos que siguieran en su doctrina y en su corriente, pero que no predicasen en el nombre. El nombre, o sea, esa era ahí era el asunto. Prediquen lo que quieran, pero no usen el nombre. nombre. El diablo le tiene miedo al Claro, nombre. porque es en el nombre de Jesús que hay milagros. El primer milagro que hicieron los discípulos después de la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 3, en el nombre, ahí en el templo, la Hermosa, de la puerta de la Hermosa, en el templo, Pedro y Juan subieron y había un paralítico, eso lo registra el capítulo 3 de Hechos. Y Pedro, al ver el paralítico, pues claro, pues él sintió conmiseración, pero el apóstol no tenía platica. A veces no tenemos recursos económicos, sí, ¿cierto? Sí, claro. Pero Pedro tenía algo más grande. El nombre. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre. Tenía esa autoridad. ¿Qué autoridad? Y en ese discurso que Pedro le da a los ancianos del pueblo, él les está diciendo, sepan pues ciertísimamente que a ese Jesús que ustedes crucificaron y negaron delante de Poncio Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por la fe en su nombre, tremendo, a este hombre que ustedes ven en vuestra presencia sano, Dios lo ha levantado. Oiga, miren lo que le está diciendo, por la fe en su nombre. Y ahí es donde dice ese poderoso mensaje, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Qué poder! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué poder! Y ese nombre lo usa luego Pedro en la casa de Cornelio, ¿cierto? Cuando Pedro está diciendo ahí Hechos capítulo 10, de este Jesús dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y efectivamente Cornelio y toda esa casa recibieron perdón de pecados y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sí. ¡Qué grandeza! Las señales se hacen es en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Y sabe, hermano Roberto, que la iglesia va a ser arrebatada por el nombre todos los llamados de mi nombre. De mi nombre. Todo es en el nombre. La Biblia solo habla del nombre de Jesús. Oiga, ¿y cómo hay gente que le da importancia a otros nombres o a otras cosas o hasta títulos? Le dan importancia, hay doctrinas que se centran en los títulos. Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no le dan importancia al nombre. Al nombre. Hermano, es que yo creo que cuando bautizan a una persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo engañaron. Le dijeron una mentira, porque le dijeron que le iban a bautizar en el nombre y no le invocaron ningún nombre. Claro. Le invocaron títulos. Y la persona sale de ahí y ni siquiera entendió lo que pasó. Entre otras cosas, Pastor Roberto, para que vamos concluyendo, la Biblia no enseña el bautismo en los títulos. Porque es que Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, habló, he dado a conocer tu nombre, no títulos. Y siempre la Escritura me habla bajo un lenguaje monoteísta y un lenguaje singular. Más no un lenguaje plural nunca, ni politeísta. Siempre que la Biblia se refiere a la divinidad, lo hace bajo el contexto monoteísta y singular. Por eso Dios siempre dijo, yo soy uno, mi pueblo sabrá mi nombre, este es mi nombre con el cual se me recordará, o sea, el nombre, no nombres, nombre. En aquel día Jehová será uno. Y uno su nombre. Y uno su
nombre. ¿Cierto? Sí, amén. De tal manera que cuando Jesús habló del bautismo, esa interpretación de Mateo 28, 19, en ningún momento allí Jesús habló bajo un término pluralista, Sino singular. de una forma singular. Porque es que, hermano Roberto, tengamos presente que el pueblo del Señor, como dice Pablo, el gran apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, a ellos se les encargó la escritura, la promulgación de la ley, del culto, las ordenanzas, de ellos son los pactos, los patriarcas, y Pablo dice, de los cuales, de todo esto, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que el pueblo de Dios no conoció sin un Dios, ellos son monoteístas. De 40 autores que hacen parte de los escritores, del compendio, los escritos de la palabra del Señor, 40 autores, 66 libros, Pastor Roberto, 39 autores judíos, o sea, monoteístas. De lo que sabemos hablamos, solamente hay un apóstol, un escritor que no hace parte del pueblo de Dios, que es Lucas, que es griego. Pero Lucas recibió la revelación. De tal manera que un pueblo que no conoció sino un solo Dios, un pueblo monoteísta, que Dios le dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno, y le repite, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y fuera de mí no hay Dios, no conocerás otro Dios fuera de mí, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios, para que conozca desde el nacimiento del sol hasta donde se opone que yo soy Dios y no hay más, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. O sea, todo un lenguaje unicista, explícito, monoteísta, soberano de un Dios. ¿Cómo van a escribir ellos de divinidades y de dioses? ¿Sí ve? Yeah. Y Jesús mismo lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14. Si no quieren creer por las palabras que yo les he dicho, entonces crean por las obras, porque las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, ¿sí ve? Sí. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, en la imagen del Dios invisible. Y Él enseñó de un solo Dios. ¿Cómo le malinterpretaron? Mateo capítulo 28, que entre otras cosas, pues, como algunas versiones lo traducen, no corresponde a la verdad, porque el texto originalmente lo que dice es, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Ahí. Ese es el original. Ahí. Claro. ¿Qué le agregan? Bautizándolos en el nombre. Pero si aún fuera así, en él no es en los, es singular, mas no plural. No está diciendo en los nombres Padre y Espíritu Santo, sino en él, singular, nombre del Padre. Y el Padre tiene un nombre, Jesús. San Juan capítulo 14. Ajá. El Hijo tiene un nombre, Jesús, Lucas 2:10. Y el Espíritu Santo tiene un nombre. Ahí está en San Juan capítulo. Y 1 Corintios 3:17 también ahí lo menciona. Así que, como dice la palabra, estos tres son uno. No son tres personas, son tres manifestaciones del único y soberano Dios. Y ese Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre y la Biblia lo llama Jesús. Ese es el nombre dado a los hombres para ser santos. Nombre sobre todo nombre. Por eso es el nombre, porque si Jesús es el Padre, por encima de Jesús no hay nadie. La gente, por falta de revelación, por falta de comprensión, ha cometido unos errores garrafales. Hermano, es bastante curioso mirar que la palabra del Señor, hay una orden en la palabra del Señor que dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre. Y entonces vamos a decir que algunas organizaciones van a echar fuera demonios y lo hacen en el nombre. Van a orar por los enfermos en el nombre. Pero a la hora del bautismo ya no invocan el nombre. Y es todo lo que hagáis, es todo. Todo.
de palabra o de hecho. o de Y el hecho. bautismo es un hecho. Es un hecho y es la palabra, porque Romanos 10 hace mención el apóstol, todo aquel que invocare el nombre será salvo. Por eso el bautismo se hace es en el nombre de Jesús. Y de hecho, Pastor Roberto, en el primer siglo, no hay registro que los discípulos hayan usado los títulos en el bautismo, mientras que tenemos todos los registros en el libro de los Hechos, que es la historia del primer siglo de la iglesia, que todos los bautismos fueron en el nombre. Todos. Más de 5.000 registros. El primer bautismo que los apóstoles ejecutaron para perdón de los pecados, Hechos 2:38. 3.000. Y eso es fresquito, pastor, porque la escritura hace mención que cuando Cristo resucita, permaneció 40 días con sus discípulos. Y Él les da la ordenanza, antes de ascender, les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta el resto del mundo. Y resulta que de ese día 40 al día 50, 10 días, ellos se quedaron en Jerusalén, en el aposento, viene el Espíritu Santo y ahí comienza la gran evangelización. Y ahí es, en esos 10 días, donde Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Y comienzan Hechos capítulo 8 en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9 en el nombre. Hechos capítulo 10 en el nombre. Hechos capítulo 8 en el nombre. Hechos capítulo 19 en el nombre. Todo en el nombre, en el nombre. Los romanos se bautizan en el nombre. Romanos 6:3. Los hermanos en Galacia en el nombre. Gálatas capítulo 3. Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo. Así que los hermanos en Éfeso, en el nombre, todos en el nombre. Todos en el nombre. Todos en el nombre. Tener el nombre de Jesús invocado realmente es un privilegio muy grande. Dice en Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Una obra completamente terminada cuando se invoca el nombre de Jesús en la vida de una persona y la persona persevera en el nombre. Y para ir concluyendo, hay un texto que David menciona en el Salmo 91. Al final del Salmo, por cuanto han conocido mi nombre, oiga eso, me invocarán y yo le respondo. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mire, ahí está. Ahí está, hermano, es que la Biblia está impregnada del nombre. Del nombre. Eso no se puede, eso sería como querer tapar el sol con un dedo. Eso no se puede ocultar, no se puede omitir la doctrina del nombre. Así que, hermano Rodrigo, qué bendición haber tratado este tema hoy. Y qué bonito, porque la iglesia del Señor, que es la iglesia universal, porque la iglesia está en todas partes, se identifica por el nombre. Primera de Corintios capítulo 1. Todos aquellos que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de Jesús, Señor de ellos y Señor de nosotros. Qué bonito ser parte de la iglesia del Señor. Sí. De tener el nombre de Jesús, de tener la revelación. Invitamos a los amigos a que escudriñen las Escrituras para que usted conozca, entre otras cosas, para ser hijo de Dios. ¿Se necesita qué? Y tener invocado el nombre. El nombre, ¿dónde está eso? San Juan capítulo 1, verso 11 y verso 12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre nos ha dado un derecho. De ser la potestad. De ser hijos de Dios. Así que para ser hijo de Dios se necesita tener el nombre. Invitamos a todos a que escudriñemos la palabra y que también hagan sus preguntas. Este programa, Dialogando con el Pastor, el propósito es esas inquietudes que ustedes tengan, las pueden hacer a través del chat. Si no las respondemos hoy, usted puede a través de escuchar nuevamente el programa. Si hay alguna inquietud, pues nos deja la pregunta. Claro. Y en nuestro próximo programa
le estaremos dando respuesta porque nos interesa que conozcan la verdad. La salvación se debe fundamentar, pastor, en la Biblia, bibliocéntrica, y en el nombre, cristocéntrica. Total. Ahí está el fundamento. Creemos lo que la palabra de Dios dice y enseñamos la verdad de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, pastor Roberto, si finalizamos haciendo una oración? Excelente, gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos, bendiga a los hermanos. Y bueno, y si creemos que en el nombre de Jesús hay perdón y hay sanidad, oremos. Y si hay algún enfermo, que Dios obre también a favor de la vida de alguien. Pastor, diríjanos la oración. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado Jesús. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por permitirnos, Señor, hacer este programa y poder llegar a muchas vidas, Señor, sedientas de tu palabra. Te pedimos que esta palabra poderosa que se ha predicado, Señor, de una manera conversada en esta tarde, Señor, que esta palabra se quede grabada en cada corazón y que surta para ti un efecto agradable, Señor, que haya revelación del nombre, Dios mío, para aquellos que no tienen la revelación, y que haya sanidad en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo encomendamos todas las cosas a todos los oyentes. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de un programa más, Dialogando con el Pastor. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Congregación Ipú Castilla. Nuestros servicios los días martes, días jueves, días sábado a las 7 de la noche, los días domingos a las 8 y 10 y 30 de la mañana. Los cultos en vivo, y le invitamos para que nos acompañe. Fue un placer haberlos acompañado. Agradecer a nuestra hermana Jocelyn Monsalve, que nos acompañó en la parte técnica, y también nuestro pastor Roberto.